Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio de física en el cual nos piden determinar el mínimo módulo o valor de la fuerza F, sabiendo que esta placa homogénea es rectangular y su masa es de 1 kilogramo. Además nos indican que esta placa homogénea permanece en la posición mostrada. Significa que esta placa homogénea está en equilibrio. Lo primero que tenemos que determinar es la cantidad de fuerzas que actúan sobre esta placa homogénea. ¿Y cómo calculamos esa cantidad de fuerzas? Buscando los puntos en contacto para luego sumarle uno. Observo que aquí la placa homogénea está en contacto con esta articulación, va 1. Aquí observo que la placa homogénea está en contacto con esta fuerza F, van 2. Le sumamos 1, en total tenemos que dibujar 3 fuerzas que actúan sobre esta placa homogénea, ¿correcto? La primera fuerza que nosotros vamos a dibujar es la fuerza de gravedad. Y como es una placa homogénea, esta fuerza de gravedad se va a situar en el centro de este rectángulo. Como es un rectángulo, sabemos que cada uno de sus ángulos interiores miden 90. Muy bien, para poder encontrar el punto exacto donde actúa la fuerza de gravedad de esta placa homogénea, debemos de trazar las diagonales a este rectángulo. Vamos a trazar la primera diagonal a este rectángulo. Ahora le vamos a trazar la segunda diagonal a este rectángulo. Muy bien, y justo en la intersección de esas diagonales de este rectángulo es donde va a actuar la fuerza de gravedad. Entonces vamos a dibujar la fuerza de gravedad que actúa en la intersección de las diagonales de este rectángulo. Muy bien, vamos a trazar la fuerza de gravedad de esta placa homogénea, que debe de ser vertical hacia abajo. Estamos dibujando la fuerza de gravedad de la placa homogénea, que es vertical hacia abajo. Si te das cuenta, nosotros podemos calcular el valor de esta fuerza de gravedad, ya que nosotros sabemos cuánto es la masa de la placa homogénea. A esa masa lo multiplicamos por la gravedad, 1 por 10 sería 10 newtons. Encontramos que la fuerza de gravedad de la placa homogénea es 10 newtons. Ahora, si te das cuenta, la dirección de la gravedad, que es vertical, es paralela a la dirección de este lado del rectángulo. Significa que este lado del rectángulo también es vertical. Si este lado del rectángulo es vertical, la fuerza de gravedad es vertical, significa que ellos dos también son paralelos, y al ser ellos dos paralelos, si este ángulo es 90 grados, este ángulo también debe de ser 90 grados. Colocamos entonces que este ángulo es 90 grados, ¿correcto? Muy bien, ya colocamos que este ángulo es 90 grados. También nos damos cuenta que este triángulo es isósceles y que la fuerza de gravedad va a actuar como eje de simetría para este triángulo que hemos sombreado de color amarillo, ya que es perpendicular a la base y pasa por este vértice, ¿correcto? Si él es como un eje de simetría, significa que este lado también debe de ser igual a este otro lado. Si todo este lado del rectángulo mide 4 metros, este lado debe de medir 2 metros y este otro lado también debe de medir 2 metros. Colocamos entonces que este lado mide 2 metros y este otro lado también debe de medir 2 metros. Ya terminamos de dibujar la fuerza de gravedad. Recuerda que debemos de dibujar 3 fuerzas. Por suerte la fuerza F ya está dibujada. Faltaría la fuerza de reacción sobre la placa homogénea. Pero tranquilo, no te preocupes, que en este ejercicio no va a ser necesario dibujar esa fuerza de reacción sobre la placa homogénea, ya que nosotros, para resolver este ejercicio, vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. En pocas palabras, vamos a utilizar momentos respecto a este punto, que vamos a llamar el punto O. Colocamos entonces que este punto le estamos llamando el punto O. Ahí está. Entonces, como te decía, nosotros vamos a utilizar momentos respecto a este punto O para resolver este ejercicio. Según la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de momentos respecto del punto O en sentido horario debe de ser igual a la sumatoria de momentos respecto del punto O en sentido antihorario. Recuerda que son 3 fuerzas que actúan sobre la placa homogénea, y recuerda también que nosotros no quisimos dibujar la fuerza de reacción sobre la placa homogénea. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tomamos momentos en este punto,
todas las fuerzas que se dirigen a este punto no causan momento alguno. Por ese motivo, como la fuerza de reacción en la articulación actúa en el punto O y es en ese punto que nosotros estamos tomando momentos, dicha fuerza de reacción no va a ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque no genera momentos, ¿correcto? Debes de recordar que todas las fuerzas que se dirigen al punto donde tú decides tomar momento, todas esas fuerzas no generan momento alguno, ¿correcto? Por ese motivo nosotros no hemos dibujado la fuerza de reacción de la articulación sobre la placa homogénea. Muy bien, continuamos entonces. Entonces las fuerzas que van a generar momento solo van a ser estas dos, la fuerza de gravedad y la fuerza F. Lo que tenemos que determinar ahora es qué fuerza va en sentido horario y qué fuerza va en sentido antihorario. Muy bien, vamos a determinar qué sentido tiene la fuerza de gravedad respecto al punto O. Lo que tenemos que hacer es continuar con la dirección del vector y tratar de envolver al punto O. Si te das cuenta, continuamos con la dirección del vector y vamos a tratar de envolver al punto O. Estamos envolviendo al punto O. Significa que la fuerza de gravedad tiene un sentido horario. Muy bien, vamos a colocar entonces que la fuerza de gravedad tiene un sentido horario. De igual manera que la fuerza de gravedad, para determinar el sentido de la fuerza F, vamos a continuar con su dirección y debemos de tratar de envolver al punto O. De esa manera nos damos cuenta que el sentido de la fuerza F es sentido antihorario. Recuerda que el sentido antihorario es en contra del reloj. Muy bien, entonces vamos a colocar el sentido de la fuerza F. Esta fuerza F tiene un sentido antihorario. Muy bien, vamos a trabajar entonces en la ecuación que nosotros hemos planteado gracias a la segunda condición de equilibrio. Aquí debemos de colocar todos los momentos respecto de O que son en sentido horario. Y como nos hemos dado cuenta, la única fuerza que está en sentido horario es la fuerza de gravedad y tiene un valor de 10 newtons. También tenemos que recordar cómo se calcula el momento de una fuerza. El momento de una fuerza se calcula multiplicando el valor de esa fuerza por la distancia respecto al punto donde nosotros estamos tomando momentos, ¿correcto? Esa distancia ya la vamos a explicar luego. ¿Cómo se calcula entonces el momento de la fuerza de gravedad? Se calcula de la siguiente manera. Se multiplica la fuerza, que en este caso es la fuerza de gravedad, multiplicado por una distancia. Esa distancia ya la vamos a explicar luego. Y esto debe de ser igual a la suma de momentos respecto del punto O que son antihorarios. Si nos damos cuenta, la única fuerza que está en sentido antihorario es la fuerza F. ¿Cómo se calcula entonces el momento de esta fuerza F? Multiplicando la fuerza, que en este caso es la fuerza F, por su distancia. Esa distancia ya la vamos a explicar luego, ¿correcto? Sigamos trabajando. Nosotros conocemos el valor de la fuerza de gravedad, que es 10 newton. Colocamos entonces 10 multiplicado por su distancia, y esto es igual a la fuerza F multiplicado por su distancia. Muy bien, ahora sí vamos a explicar la distancia de la fuerza de gravedad y la distancia de la fuerza F, ¿correcto? ¿Cómo se halla dichas distancias? Lo que tenemos que hacer es dibujar la línea de acción de cada fuerza. Vamos a dibujar entonces la línea de acción de la fuerza de gravedad para hallar su distancia. Vamos a dibujar entonces la línea de acción de la fuerza de gravedad. Hasta ahí será necesario. Muy bien, como ya tenemos la línea de acción de la fuerza de gravedad, lo que tenemos que hacer es situarnos en el punto donde estamos tomando momento, y desde ese punto debemos de trazar una perpendicular a esa línea de acción. Si te das cuenta, nosotros ya tenemos trazado la perpendicular desde el punto donde estamos tomando momentos a la línea de acción de la fuerza de gravedad, y es esta, observa. Esta es la perpendicular o la altura trazada desde el punto donde estamos tomando momento hacia la línea de acción de la fuerza de gravedad. Entonces ya sabemos cuál es la distancia que debemos de utilizar para la fuerza de gravedad. Esa distancia es 2 metros. Copiamos entonces 10 multiplicado por 2. Y esto debe de ser igual a la fuerza F multiplicado por su distancia.
Ahora vamos a calcular la distancia de la fuerza F. De igual manera que hicimos con la fuerza de gravedad, tenemos que dibujar la línea de acción de la fuerza F. Muy bien, dibujamos entonces la línea de acción de la fuerza F. A continuación lo que tenemos que hacer es trazar una altura o una perpendicular desde el punto donde estamos tomando momento, que es el punto O, hacia la línea de acción de la fuerza F. ¿Correcto? Si te das cuenta, aquí no tenemos trazado dicha altura. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar esa altura. Muy bien, estamos trazando la altura desde el punto donde estamos tomando momento hacia la línea de acción de la fuerza F. ¿Correcto? Trazamos entonces la altura. Ahí está. Como es una altura, este ángulo debe de ser 90 grados. Colocamos entonces que este ángulo es 90 grados. Si te das cuenta, esta distancia que nosotros necesitamos no se conoce todavía. Para poder conocer esa distancia, lo primero que tenemos que hacer es conocer esta diagonal del rectángulo. ¿Correcto? Vamos a calcular entonces la diagonal del rectángulo. Y para conocer la diagonal del rectángulo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo que vamos a sombrear de color amarillo. Muy bien, si te das cuenta, en el triángulo rectángulo que nosotros hemos sombreado de color amarillo se conocen los catetos. Este cateto mide 4 metros, este cateto horizontal, y este otro cateto que es vertical mide 3 metros. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que es la diagonal del rectángulo, tendrá un valor de 5 metros. Colocamos entonces que esta diagonal, gracias al teorema de Pitágoras, en este triángulo rectángulo sombreado de color amarillo, tiene un valor de 5 metros. Muy bien, ahora nos vamos a ubicar en el triángulo rectángulo que nosotros vamos a sombrear de color celeste. Muy bien, nos situamos entonces en este triángulo rectángulo que acabamos de sombrear de color celeste. Para poder calcular la distancia que yo necesito, nos vamos a apoyar en el tema de resolución de triángulos rectángulos. Para ello debemos de utilizar un ángulo del triángulo rectángulo. Como no conocemos ningún ángulo del triángulo rectángulo, vamos a colocarle a este ángulo que aparece por aquí alfa, ¿correcto? Como ya tenemos un lado dato y un ángulo del triángulo rectángulo, podemos calcular la distancia que nosotros necesitamos. ¿A qué será igual esa distancia? Esta distancia es igual al lado dato, que en este caso el lado dato sería la hipotenusa, 5, multiplicado por una razón trigonométrica que se genera dividiendo lo que quiero entre lo que tengo. Si te das cuenta, lo que yo quiero es el cateto opuesto de alfa y lo que tengo es la hipotenusa. Entonces generamos la razón trigonométrica seno. Seno del ángulo con el que estamos trabajando, seno de alfa. De esa manera estamos calculando la distancia que yo necesito para la fuerza F. Entonces reemplazamos la distancia que yo necesito para la fuerza F es igual a 5 seno de alfa. Entonces sigamos trabajando. Por aquí tenemos 10 por 2 que es 20, igual a F multiplicado por 5 seno de alfa. Bueno, este 5 que está multiplicando a F, si pasa al otro lado de la igualdad pasará dividiendo. Vamos a tener 20 entre 5, eso va a ser 4, igual a F multiplicado por el seno de alfa. De igual manera, este seno de alfa lo que voy a hacer es mandarlo al otro lado de la igualdad. Como está multiplicando, pasará a dividir y quedará que 4 entre seno de alfa será igual a F. Como a nosotros nos piden el mínimo valor de la fuerza F, vamos a colocar entonces que nos piden el mínimo valor de la fuerza F. Ahora, para calcular el valor mínimo de la fuerza F debemos analizar a qué es igual. Esa fuerza F es igual a una fracción. Si nos damos cuenta, dicha fracción no depende del numerador, depende del denominador, ya que el seno de alfa se desconoce. Entonces debemos recordar que si una fracción queremos que sea mínima y esta fracción no depende del numerador,
el denominador debe de ser máximo. Nosotros tenemos que maximizar el denominador de esta fracción para que toda la fracción sea mínimo. Entonces llegamos a la conclusión de que el denominador debe de ser máximo. Por teoría, el seno de alfa, por teoría, el seno de cualquier ángulo se encuentra entre -1 como su mínimo valor y 1 como su máximo valor. Como justamente nosotros estamos buscando el máximo valor del seno de cualquier ángulo, ese máximo valor debe de ser 1. Entonces reemplazamos el máximo valor del seno de cualquier ángulo y nos va a quedar 4 entre 1. De esa manera nosotros vamos a calcular la fuerza F mínimo. Por lo tanto, la fuerza F mínimo será igual a 4 entre 1, que es 4 newtons. Por lo tanto, la clave para este ejercicio será la D. Marcamos la clave. Muy bien muchachos, muchas gracias por su atención.